Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en este espacio que se llama A Corazón Abierto. Le doy la bienvenida, como siempre, con los latidos de mi corazoncito. Hola chicas, hola Sabri, hola Sole, hola Miriam, ¿cómo están? Feliz 2021, qué lindo verlas. Hola Mariela, con Mariela vamos a estar. Así que ya le mando la solicitud. A ver Mari. Así te conecto. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Feliz de verte, la verdad. Feliz 2021. Igualmente, igualmente, ojalá que así sea para todos y para todas. Ojalá, ojalá que así, Mariela. Mira, ya nos acompaña gente hermosa. Está Sabri Gamuto, Sole Hola, Calderón, Sabri de mi está Mónica. vida. Bueno, sí, están a full con el 2021. Mirá que arrancamos muy temprano vos y yo, ¿eh? Es cierto. Así que qué bueno que nos sigan. Yo todavía no pude parar, paré un ratito y arranqué de nuevo, ¿viste? Bueno, Mariela, A yo mí- todavía no te presenté. Me gustaría que te presentes vos. Bueno, dale, dale. Bueno, Ana, creo que parte de la gente que se va sumando me conoce. Trabajo desde más o menos desde fines del 2011 en esas cosas, digo yo siempre, que pasan en la vida, ¿no? Que no son casuales. Cuando termino la licenciatura en Educación para la Salud en la UNR, me empiezo a relacionar con el mundo de la discapacidad y desde ese momento no paré. Y bueno, apasionada como siempre, los primeros pasos los di siempre con contextos familiares. Me gusta mucho trabajar la sexualidad, que es lo que yo trabajo desde mi profesión, que es la educación. Y me gusta trabajar mucho con familias. La verdad que es un no sé si trabajo, la verdad que es una pasión, no lo siento como un trabajo. Eh, y bueno, después haciendo lazos y contactos con otros profesionales, empecé a capacitar a profesionales de la salud, a profesionales de la educación, bueno, y generando, no yo sola, por supuesto, siempre estableciendo redes y alianzas, de esas alianzas amorosas que uno establece con personas que tienen tu misma mirada. Por suerte, mucho, pero mucho trabajo en torno a la sexualidad y la discapacidad, ¿no? Así que bueno, eso, y sin poder desprenderme tampoco de la ESI, porque siempre digo que la ESI para mí es un instrumento maravilloso, ¿no? La educación sexual. Así que Sin bueno, dudas. ese es un poquito el recorrido para no abrumarlas. No, por favor, Mariela, un placer. Mari, bueno, tenemos un temita por delante y me gustaría mucho que quien se conectó también pueda participar a través del chat con las inquietudes. Y bueno, justamente como nombraste el tema de la ESI, bueno, me gustaría que charlemos un poquito de ESI y escuela. Uh-huh. Sí, bueno, Ana, mira, yo siempre digo que, viste que reciente lo decía, la ESI es un instrumento maravilloso siempre y cuando sea bien utilizado y digo, sea utilizado comprometidamente, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país es desde el año 2006 que está vigente. Entendemos también que hay dificultades muchas veces para su real implementación, y cuando digo real implementación es porque todos los colegios, sean las modalidades que sean, tengan la ideología que tengan, deben dar educación sexual integral. Y en todos los Tal cual. niveles, ¿no? Porque a veces esto no se entiende, que es desde el nivel inicial, pasando por primaria, secundaria, nivel superior, y hoy podemos decir orgullosamente que hasta las universidades están tocando el tema de la educación sexual. Entonces, me parece que es un desafío enorme, pero mira quién apareció, Estelita de mi Sí, la vida también peluca. ahí. La peluca, la Hola, peluca. Pelu. Qué Qué linda lindo que me verla, la acompañe. verdad. Sí, es cierto. Así que bueno, entiendo esto, ¿no? Que la educación sexual integral, primero que es un derecho de las niñas, de los niños, es un derecho que hay que salir a conquistar y a garantizar también, ¿no? Y en esta garantía digo que está bien estableciendo lazos con las familias, es importantísimo que las familias
formen parte de este proyecto institucional que entiendo es la educación sexual, que inclusive con todas sus características, ¿no? Yo trabajo en nivel medio desde hace 23 años y sabemos que las familias todas están atravesadas por distintas situaciones económicas, políticas, de creencia, de cultura, ¿no? Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar la ESI en las escuelas, para ser realmente integrales e inclusivos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que un poquito uno nota, como vos decís, la resistencia por ahí a la ESI tiene que ver con lo cultural. Por ahí lo cultural pesa más que lo natural, que sería poder hablar en la primera infancia ya de ESI, que no significa, o sea, por ahí se confunden las terminologías con respecto a lo sexual. Por supuesto que va a ser acorde a su edad, adaptado a la edad del niño, y que, bueno, se hablará en principio de cuidados del cuerpo, el cuidado de la salud, muy bien cuidado, digo yo. Es importante conocerla y darla a conocer a los padres, porque muchos padres se resisten de miedo a que se le dé información de más a los chicos. Exacto. Eso es lo que, ¿sí? Eso es lo que yo Sí. escuché un poquito por ahí. Entonces, orientar a los padres a través de reuniones, de información, qué se va a tratar, cómo se va a dar, o sea, eso le llevaría una tranquilidad extra y bajaría un poquito esa resistencia, porque la verdad que es sumamente importante que la ESI se dicte en las escuelas, porque vos sabés que la mayoría de los abusos sexuales se producen en el seno intrafamiliar. Entonces, es la opción para que los chicos tengan la realidad, ¿no? Del cuidado y los recursos para poder decir, ¿no? Ana, es muy interesante lo que estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, los que trabajamos en educación sexual, siempre decimos que los contenidos, o sea, que el conocimiento es gradual. O sea, no vamos a explicar nada, por eso digo, en nivel inicial hay contenidos específicamente seleccionados en torno a los vínculos, a la afectividad, al encuentro con el cuerpo, con las diferencias del cuerpo del otro y de la otra, utilizando el recurso lúdico, pero bueno, hay, digamos, una gradualidad en los contenidos, por supuesto, no vamos a hablar con el mismo tono de cuerpo y de los accesos al cuerpo en las primeras infancias, como podemos hablar a lo mejor en un cuarto, en un quinto año de la escuela secundaria, ¿cierto? Claro. La complejidad de los contenidos y de los conocimientos, por supuesto, son otros. Pero esto es lo que vos decís, o sea, si las escuelas no nos acercamos, vos sabés que yo siempre digo que para mí hay un puente que se ha roto, que es el puente de las escuelas con las familias, ¿no? Que quizás sean las que somos más de otras épocas, las escuelas hacían mucho con las familias y viceversa. Parecería que hoy hay como una rivalidad ahí entre lo que hace la escuela o que dicta la escuela y lo que sucede en los contextos familiares. No digo en todas, por supuesto, porque hay escuelas que trabajan de la mano con las familias, ¿no? Puede ser, sí, esa necesidad de restablecer el vínculo entre familia y escuela con los chicos sería, digo yo, la clave, no solamente para impartir ESI, que los chicos tengan estos recursos que le van a enseñar a cuidar su cuerpo y a tomar decisiones asertivas con respecto a todo, ¿no? Sino otros vínculos también. Claro. El encuentro con el par, el ser amable con el otro, porque yo creo que también eso es sexualidad, el poder mirarme, encontrarme, abrazar a mi amiga cuando voy al patio de la escuela y la veo. Yo creo Tal que cual. Somos sexuales desde que nacemos y posiblemente desde mucho antes. Vos fijate lo que es la mirada del bebé hacia la madre cuando amamanta, eso es amor puro, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que esto es sacar un poco el temor a la sobreinformación, o sea, nadie va a sobreinformar que no sea acorde a la edad, o sea, todo eso se respeta. Mis hijas tuvieron, creo que, un solo año de educación sexual, la escuela hizo una reunión previa con los padres, nos explicó de qué se trataba, nos pasaron los videos que se iban a utilizar, y bueno, a mí me pareció fantástico. Y bueno, y también la educación a los padres, decir, bueno, llamar a las cosas por su nombre,
¿no? No tenerle vergüenza al pene, a la vulva, a la cola, a los pechos, no tener miedo de decir las palabras, porque es así como después los chicos se van a referir. Y que sea correcta, que sea de la manera correcta, ¿no? Que se Tal refiere. cual. Para mí es muy Sí. importante que se refieran y que reconozcan las partes de su cuerpo, cuáles son sus partes privadas y el verdadero nombre. Nada de Sí, Ana, vos chuchi sabés ni que, nada raro. no, no, vos sabés que Sabri, la tengo de testigo, tanto a Sabri como a Estela, lo hemos charlado, bueno, la Gise que ahí se contactó también, se enganchó recién, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con que hay una historia, ¿no?, que nos precede, y hay una historia que tiene que ver con que todo lo que está relacionado con la sexualidad está relacionado con el sexo, y es tabú, y es mito, y nos sonrojamos, y nos da vergüenza, y reemplazamos las palabras que tienen un contenido científico por otras que las creemos menos pesadas, ¿no? Menos dotadas de tanto mito y de tanto prejuicio, y sobre todo de tanta vergüenza. Entonces, digo yo, si podemos decir brazos, si podemos decir cabeza, si podemos decir nariz, tenemos que poder decir vulva, tenemos que poder decir testículos, tenemos que poder decir pene. Digo, porque en realidad también ahí estamos educando en sexualidades, ¿no? En el momento, esto que vos decías, la sexualidad atraviesa todo lo que hacemos, o sea, no podemos dejar de ser seres sexuados. Entonces, me parece que hay un compromiso y un mirar hacia adentro también, ¿no? Yo siempre digo que ese mirar hacia adentro es, porque es cierto esto, ¿no? Nosotros venimos de otras generaciones y venimos empapados de un montón de mandatos y de cosas que nos han dicho de cómo debemos ser y qué debemos hacer, ¿no? Y eso a la hora de hablar de sexualidad con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, y por supuesto que tiene un peso importante, ¿no? Aparecen todos esos mandatos y se confrontan con lo que debe ser, ¿no? Porque en realidad es eso, hay una tensión permanente entre nosotros, las y los docentes, que debemos impartir de alguna manera un contenido en relación a una ley, y los mandatos familiares que los tenemos impregnados en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿no? Lo que nos decían nuestras madres, nuestras abuelas, nuestro padre, o sea, esto sale a la hora de hablar. Sí, sin duda. Yo me acuerdo, y ya yendo más hacia la adolescencia, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela se refería a la menstruación como te enfermaste, estás enferma, no te laves la cabeza, no te bañes, o sea, y todo eso nosotros ahora nos reímos, pero digo yo, a veces era hasta respetado, porque, viste, y bueno, y era padecido, Ana, viste, lo padecíamos. Sí. Tal cual, sí, tal cual, pero porque medio como que te metieron en la cabeza que era un padecimiento, ¿no? Es como, claro, tiene que ver, como vos decís, con lo cultural y con lo que el otro piensa y bueno, te cuento que mi hermana es promotora ESI, y bueno, el otro día charlando un poquito del tema, nos acordábamos, ¿viste? Y bueno, lo llevamos hacia la gracia, ¿no? Pero lo mismo con los anticonceptivos, ¿viste? Y todo eso, todo, ¿viste? Como si fuera un pecado capital, digo yo. Sí, vos sabés que yo recuerdo muchísimo las palabras de mi abuela paterna, que me dijo cuando se enteró de que me había hecho señorita, y lo hago entrecomillado, ¿no? Porque hoy hablamos de la primer menarca y antes nos decían te hacés señorita. Y claro, y mi abuela lo único que me dijo, te felicito, pero a partir de ahora te tenés que cuidar de los varones. Claro. Y silencio, ¿no? Claro, pero nunca me explicó por qué. Entonces yo estuve una semana sin jugar con mis primos, porque claro, me tenía que cuidar de los varones. Era como que no, todo eso que te decían, esas alarmas o alertas, no estaban acompañadas de la explicación, ¿no? Entonces, esos silencios, digo, justamente, esos silencios que tenían que ver con la censura, a vos te dejaban en una burbuja de desinformación, ¿no? Sí, decir, bueno, claro, entonces dejé como niña de jugar con mis primos varones, porque si había que tener cuidado con los varones, dejé de jugar con ellos. Nadie me explicó el porqué. Pero lo cuento porque digo, de todo eso estamos hechos, ¿no? De esas historias estamos hechas. Sí, sin duda. Mari, bueno, ni hablar cuando hay una discapacidad,
es como si la sociedad, hasta la misma educación o hasta la misma ESI, se atreviera a seguir segregando diciendo hombres, mujeres y personas con discapacidad, como si las personas con discapacidad no fueran hombres, mujeres o lo que decidieran ser. Digo yo, las familias que tenemos chicos con discapacidad, muchas veces creemos que hablar de sexualidad en la primera infancia no fuera necesario. Yo por mi parte, bueno, no soy de esas mamás que creen eso. De hecho, mi hija ya conocen el tema de la menstruación. A medida que van preguntando, voy diciendo. Totalmente natural, nada les asusta, nada les asombra. Lo pueden poner en palabras, qué sé yo. Kiara me dice, ay, sí, los varones, viste, la pasan mejor, te dicen, viste. Ellos pocos cambios, la vocecita, unos brillitos y listo. Nosotros, los pechos, te dice ella, el periodo, ¿viste? Pero con una naturalidad tan increíble, ¿me entendés? Que yo dije, bueno, realmente creo que vamos por buen camino, digo yo, la información justa a medida que van preguntando, pero no podemos pensar que porque hay una discapacidad son asexuados, de ninguna manera, porque ahí sí los ponemos en riesgos. Sí, hay algunas cuestiones que, bueno, algunas las dijiste. Yo entiendo que es complejo, en realidad es un tema muy complejo hablar de sexualidad, y quiero decir esto, primero es complejo hablar de sexualidad. Si a eso le sumamos una situación de discapacidad, sea cual fuere, sea intelectual, sea motriz, sea sensorial, y bueno, digamos que ese binomio se potencia, ¿no? Por eso tantos, pero tantos años pasamos ocultando todo lo que estaba en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad. Creo y entiendo, por el recorrido que vengo haciendo, es que hay lugares donde se empezó a propiciar el diálogo, se deja que la palabra fluya, hay mucho trabajo para hacer con los contextos familiares, hay mucho que acompañar a las familias. Yo entiendo que es un proceso largo y hay que sostenerlo, ¿no? Porque este acompañamiento familiar es justamente para tomar decisiones en el momento que hay que tomarlas. Y siempre entendiendo que el sujeto que tenemos como hijo, como hija, son tan sexuados como nosotros. Entonces, desde el momento, quizás a lo mejor alguna conducta sexual puede postergarse o puede darse a su tiempo, que no entre dentro de la norma, y otra vez hago las comillas porque nos deberíamos preguntar qué es lo normal, y tendríamos para otro live completo, hablando de la norma, claro, hablando de la normalidad, pero digo, en torno a esto, bueno, pese a que puede haber adelantos o retrasos en ciertas conductas sexuales, son sujetos y sujetas sexuadas. Entonces, me parece que desde ese momento debemos salir como padres, como profesionales, como hermanos, como familia toda, como docentes, ¿no? Salir a garantizar este derecho. Y esto que vos decís es realmente interesante. En el momento en que empecemos a ver esas conductas, en el momento que se pregunte, en el momento en que veamos, observemos que hay que intervenir, que hay que darle lugar a la palabra. Si no hay palabras, bueno, que hay que darle lugar a otros recursos, ¿no? Porque sabemos que hay que echar mano a otros recursos, que quizás, bueno, hasta el momento no echamos mano, pero es hora de hacerlo. Digo esto porque es un paso muy importante que en realidad tiene que ver con sostener este derecho a lo largo de la vida de esta persona, ¿no? No es bueno porque es un niño, a veces, a mí me pasa mucho, Ana, que me preguntan, bueno, tengo un niño con síndrome de Down, ¿cuándo empiezo a explicarle las partes de su cuerpo, cómo las puede disfrutar, cómo las protege de un otro? O sea, no es porque es un niño con síndrome de Down que lo tengo que explicar de diferente manera o en un tiempo distinto. En realidad lo tengo que pensar como algo, claro, como algo que tiene que aparecer, tenga o no síndrome de Down, ¿no? Sí, tal cual. Ahí había justamente una preguntita, Mario, de una mamá, que te decía, ¿cómo empezar a hablar de sexualidad con un niño que no pregunta absolutamente nada? Mira, yo siempre digo que hay cosas que pueden ser interesantes. Cuando no existe la pregunta, ¿no? Porque tenemos niños y niñas que son más preguntonas quizás que otros, ¿no? Entonces,
A lo mejor, mamá, ¿por qué él tiene el pito y yo tengo esto? El otro día me dijeron un conejito, y yo le digo, ¿por qué le dijiste a tu hija que tenía un conejito entre las piernas? Claro, porque en realidad es un órgano sexual y se llama vulva. Claro. Y deformamos, y aparte con la asociación de un animal, ¿no? Bueno, Sí. pero digo, a lo mejor no esperemos que aparezca la pregunta, si utilicemos recursos que nos acerquen a que la pregunta aparezca, ¿no? Viceversa. O sea, motivemos despacito y gradualmente, esto es dependiendo de la edad de ese niño, de esa niña, pero gradualmente vayamos compartiendo contenido. Y esto puede ser a través de la lectura de un cuento, de escuchar algún tipo de música, de sentarnos a mirar alguna peli o algún dibujito, dependiendo de las edades, pero esos recursos nos pueden acercar viendo algunas fotografías, algunas imágenes, algunas ilustraciones, nos pueden acercar a lo mejor a que la pregunta aparezca, nosotros motivar para que la pregunta aparezca. Y si no aparece, ser lo más suaves posible. ¿Por qué? Porque yo digo que la información tiene que ser gradual. Entonces, si estamos hablando de niños, obviamente quizás a través del juego, o a partir de esto, ¿no? De compartir la lectura de un cuento y que en ese cuento aparezcan ilustraciones, imágenes, que a nosotros los adultos nos puedan servir para acercarnos, es fundamental. Si es un poquito más grande, bueno, podremos poner quizás en preguntas más específicas la motivación, digamos, como para charlar sobre el tema. Pero no debemos dejar de hacerlo. O sea, que no aparezca la pregunta no es la excusa para no hacerlo, ¿verdad? O sea, esto tiene que ser entendido. O sea, si no pregunta, entonces no digo. Bueno, digo porque, Ana, me ha pasado que hay madres o padres de personas con 18 o 20 años con alguna condición de discapacidad intelectual que me dicen, nunca lo hablé, ya es hora. ¿Y a vos qué te parece? Tiene 18 años. Llegaste 18 años tarde. Claro, 18 años, tal cual, 18 años tarde y con muchos riesgos, ¿verdad? Porque estoy hablando específicamente de personas con discapacidad intelectual, en donde quizás los otros puedan generar algún tipo de violencia, de acoso, ¿no? Y para esto se necesita información. Para protegerlos se necesita información. Tal cual. Sí, sí, así es. Mari, yo, a ver que me había apuntado algo acá. Bueno, no, cuando era el momento para empezar a hablar de sexualidad, desde la primera instancia. Sí, Ana, mira Sabri que dice, mi hijo me mata preguntas, dice. Mi hijo me mata preguntas literales. ¡Ay, sí! Ese Jair no se guarda nada. Hola, Marian hermosa, Marianela, bellísima, el trabajo que hace Marianela con su ludoteca. No, maravilloso trabajo. Me alegra mucho que estés ahí conectada, Marian. Bienvenidas a todas. Bueno, acá mira, tenemos un comentario de Julia Tiranti. Julia es de acá de mi localidad, es prima mía, es quien me dio la capacitación en educación emocional. Adoro. Y bueno, Juli comenta, mientras haya padres de niños con discapacidad que no hablen de sexualidad, sigue viendo ese niño desde la discapacidad. Tal cual. Yo siempre digo que nosotros miremos a nuestros hijos, así lo va a mirar la sociedad. Y tenemos que sacar también esto que tenemos, Mari, de que creemos que son niños eternos o niños encerrados en un cuerpo de adultos. No, esto es difícil, yo lo entiendo, pero hay que procesarlo y hay que entender, porque solamente desde esa mirada capacitante hacia nuestros hijos van a poder ejercer su derecho a la sexualidad, con autonomía, toma de decisiones, a maternar, a ejercer la crianza. O sea, son cosas sumamente importantes y que muchas veces, años atrás, vulnerados hasta por las propias familias, en donde las chicas se las esterilizaba con disfrazado de una operación de apendicitis. Esto pasó y esto no puede volver a pasar. Así que es eso, es poder darle educación para que ellos puedan decidir. La clave es esa, Ana, porque para derribar esos mitos que vos mencionabas, la clave justamente es salir a garantizar el derecho a una educación sexual. ¿Y cómo garantizamos una educación sexual? Trabajando también, no solo en las familias, sino también con los profesionales. Cuidado que yo trabajo asesorando a muchos centros terapéuticos y a veces los centros terapéuticos están repletos de profesionales que replican estos mitos
que son infantilizantes, que son asexualizantes, que tienen que ver con, bueno, la cosificación, ¿no? de la persona con discapacidad, ¿no? Muchas veces sin querer, y como dice el chavo, queriendo, replicamos esos mitos que tienen que ver con vulnerar justamente los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos de las personas también con alguna condición de discapacidad. Y creo que el dato es que anteponemos siempre la condición de discapacidad. Entonces decimos, y bueno, si tiene síndrome de Down, lo ideal es que activemos esos procesos de sobreprotección, ¿no? De infantilización, como vos mencionabas, de angelización. Ay, ellos son todo amor. No, yo conozco personas con síndrome de Down que no son todo amor, sino que se han plantado en sus vidas y han dicho, quiero vivir solo, quiero tener mi trabajo, quiero formar una pareja, una familia, mi pareja, quiero tener quiero ser papá o quiero ser mamá, tal cual, estas cuestiones que, digo, en algún momento, y la historia nos precede cruelmente, ¿no? Porque la verdad que la historia en relación a la sexualidad y la discapacidad es muy cruel, pero entiendo que el trabajo realmente es derribando todos estos mitos. A mí siempre me dicen, Mariela, ¿vamos a seguir hablando de los mitos? Y lamentablemente sí, porque si no trabajamos sobre esos mitos, no le podemos dar lugar a los derechos, ¿no? Si trabajamos con esos mitos, lo que hacemos es vulnerar todo el tiempo derechos, ¿no? Y permitime, Ana, que la salude a Nora. Nora está Nora, mi vida, ay, me alegra tanto que estés ahí conectada. Con Nora nos conocimos, ella, si no mal lo recuerdo, es de Villa María, es médica, y nos conocimos en una capacitación de vida independiente. Maravilloso ese feeling que vos encontrás con algunas personas, y con Nora creo que se dio esa chispa, y bueno, de vez en cuando nos escribimos y de vez en cuando nos recordamos, pero permitime que la salude porque hacía muchísimo que no. Ahí estamos. Bienvenida, Nora. Qué genial que se sume gente, Mari. La verdad que estar acompañado te genera otra cosa, sí, ¿no? Justamente ese encuentro con el otro, aunque sea a través de la virtualidad, te genera esto de querer seguir generando vínculos, de seguir haciendo capacitaciones, de seguir, para nosotras no es trabajar como vos lo planteaste al principio, sino en brindarnos, y eso es fantástico. Yo voy a saludar a mi amiga Viviana de Benedetto. Bienvenida, Vivi, ¿cómo estás? Mira, Vivi está de vacaciones, se conectó un ratito y todo. Gracias, amiga, salió salió de motoquera, mi amiga, a recorrer, así que... ¡Qué lindo! Ahí. Sí, genial. Así que, buenísimo. Bueno, es esto, Ana, pues sabes que ahora que la veo ahí a Nora, pienso en todos estos derechos que hemos vulnerado, ¿no? Y pensando en ella, que tiene su familia, que tiene sus hijas, que tiene su pareja, digo, ¿cuánto se ha vulnerado en este recorrido, ¿no? De pensar los derechos sexuales de las personas con algún tipo de discapacidad, que bien vos lo dijiste, realmente plantados en estos modelos discapacitantes, ¿no? Y más allá de que sean discapacitantes o capacitantes, la posibilidad de que ellos puedan elegir. Digo, hemos vulnerado hasta ese derecho que es básico para todas las personas, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué deseo hacer con ella? Y brindarle toda la información y todas las posibilidades, ¿no? Abrir el abanico, yo siempre digo abrir el abanico, para que no elijan solamente una cosa o lo que nosotros queremos, sino lo que ellos quieren, ¿no? Tal cual. Mira, Mari, yo había rescatado de tu muro, sí. Te robé algo de tu muro, que me gustaría compartirlo, ¿sí? Bueno, para Mariela de Gano, ¿qué es la sexualidad? Te debes acordar, hace poquito lo posteé. Dice, la sexualidad es ese tejido invisible y visible que nos constituye, como esas formas diversas y adaptables del ser y el pertenecer. Sexualidad que portan corporalidades, palabras, gestos y silencio. La sexualidad como una construcción infinita, formada de laberintos de intensidades, de incógnitas, de pasiones. La sexualidad como revelación subjetiva. Me encantó, Mari. Claro, ¿sabes por qué, Ana? Porque en realidad entiendo ya que después de tantos años, viste que yo te decía casi fines del 2011, me parece que ya tenemos, los que nos dedicamos a esto, que empezar a producir material nuevo y material propio. Porque cuando hablamos de sexualidad, y esto los profesionales me lo consultan mucho, dame o tirame autores y decime bibliografía para leer sexualidad y discapacidad.
Digo, hay mucha, pero hay mucha también, hay mucho desafío propio, ¿no? Yo no puedo hablar de sexualidad desde lugares donde no estuve. No puedo hablar de una sexualidad de personas con las cuales no compartí. No puedo hablar de sexualidad de aquellos niñas, niños, adolescentes, jóvenes con las cuales no trabajé. O sea, digo, porque esto me parece que es necesario, o sea, debemos, y los profesionales que nos ocupamos de estos temas tan sensibles, que no son cualquier tema, es un tema sensible, debemos hacerlo desde los territorios, me gusta decir a mí, donde estuvimos, ¿no? Entonces, esa definición que vos acabas de compartir surge de sentarme a escribir y no confiar tanto en esto, de que me voy a acordar de todo, entonces empecé a escribir sobre todo relatos de experiencias, ¿no? Y ahí también aparece Sabri, aparece Peluca, seguramente aparece Nora, aparece Marian con su ludoteca y una experiencia maravillosa, seguramente dentro de un tiempo aparecerás vos, digo, todas estas cuestiones que tienen que aparecer, porque me parece que hay que empezar a escribir en primera persona, ¿no? Porque a mí también me pasa por el cuerpo la sexualidad, y a mí también me pasa por el cuerpo la discapacidad. Entonces, lo digo como profesional, vos quizás lo podés decir como mamá, ¿no? Pero me parece que estos encuentros de la profesional y la mamá profesional también tienen que estar, porque ahí es donde salen las cosas lindas para seguir trabajando. Sí, sí, sin duda. Mari, escucha, a ver qué me apunta acá, diversidad funcional y diversidad sexual. Uh-huh. Bueno, mira, ¿Qué tema? ¿Qué qué tema también, temazo, eh? un Uh-huh, temazo. Pero ¿sabes por qué uh-huh. un temazo? Porque en realidad parte de negarles derechos a las personas con discapacidad, le negamos el derecho a elegir y elegir de quién enamorarse. Y elegir cuál es su objeto o cuál es su sujeto de placer, ¿no? Digo, y ya de Cuando antemano, hay por ser, discapacidad, a ver, las claro, emociones no tienen discapacidad. claro, y El entonces, sentir es de uno, más allá de la discapacidad. claro, y entonces en la historia le hemos negado, che, pero a mí yo lo escucho mucho. Mari, pero escúchame, dice, tiene discapacidad, es usuario de silla de ruedas y aparte es homosexual. ¿Y cuál sería el Claro, y problema? ¿No? encima, Encima, esa connotación negativa, no sí. solamente la discapacidad en sí, sino que además, hoy encima, le Claro, porque gustan los encima que está varoncitos. Claro, enfermo, porque en claro. realidad la concepción es esta, el modelo de donde se escucha es ese, encima que está enfermo, es usuario de silla de ruedas, es un varón que no produce como produce el resto, quizás tiene problemas sexuales, ¿no? En torno a su discapacidad motriz, y encima le gustan los varones, o sea, digo, es un combo ahí que, insisto con esto, siempre anteponiendo la discapacidad, y claro, así nunca le vamos a dar este paso al resto de los derechos. Y uno de los derechos que tenemos las personas es elegir nuestra identidad sexual, es elegir con toda la diversidad que esto implica nuestro género, nuestra identidad de género, es elegir con quién quiero estar, a quién quiero amar, por quién quiero ser amado o amada, ¿no? ¿Cuál es mi orientación? Porque quizás hoy estoy pasando por estas sensaciones, pero dentro de un año paso por otras, ¿no? Y el derecho, La claro, experiencia. O sea, no claro, podemos olvidarnos tampoco de nuestra juventud. No podemos olvidarnos tampoco de nuestra juventud porque seríamos hipócritas, tal cual, ¿no? tal cual. Yo creo que todos tenemos vivencias, a lo mejor ocultas, que tienen que ver con como lo que vos decís, como que hoy me parece que sí, pero después me doy cuenta con el tiempo de que no, de que mi orientación es esta. Y todos lo vivenciamos, no podemos tapar el sol con un dedo, es así. Tal Pero cual. para eso tenemos que ir de frente, de cara y sacarnos todas las caretas y ese miedo a decir, a poner en palabras y sobre todo el sentir. Porque así como nos dan la libertad de poder elegir, como vos bien lo mencionás y demás, también nos dan la posibilidad y nos da la valentía de poder decidir con quién no también. Y eso es Tal muy cual. valioso, el poder decir no, no, con esta persona no, que no sea nunca por imposición, que no sea, porque no podemos olvidarnos de que también existe todavía hoy vigente situaciones que tiene que ver con lo patriarcal y con todo esto que es, bueno,
antiquísimo que todavía no se derribó del todo y en todos los aspectos. Más en relación a la mujer, yo creo que más en relación a la mujer tiene un lugar en la sociedad de lucha constante, y bueno, y hay mucho por educar, y hay mucho por prevenir con respecto a los cuidados, a tomar las decisiones y a poder plantarse y salir de situaciones que no son las saludables, digo yo, ¿no? Poder, no sé si la palabra es empoderar, pero sí informar para que puedan las mujeres tomar decisiones, mucho más la mujer en discapacidad, porque no es lo mismo, aún así lo siento yo, a lo mejor otro disiente, no es lo mismo la discapacidad vista en el hombre y en la mujer. Hasta en eso nos han discriminado, hasta en eso nos han discriminado. Sí, yo creo que entiendo. Sí, coincido con vos, Ana. Si hay una doble, que por ahí Vivi lo decía, lo de la discriminación total, si hay un doble proceso de discriminación, es el que sufren las mujeres con alguna condición de discapacidad, ¿no? Y digo esto porque, claro, si esa doble discriminación, primero la discapacidad y después el hecho de ser mujer, bueno, ahí hay un combo que realmente es explosivo. O fíjate que por eso yo insisto tanto con la educación sexual, porque ahí estaríamos dotando, y vos dijiste la palabra correcta, que es empoderamiento. O sea, muchos le tienen temor a esta palabra porque dicen, pero viene de la mano del feminismo, y bueno, pero bien nos ha hecho el movimiento feminista, ¿no? Más allá de los acuerdos o las distancias que podemos tener con las formas en que se expresa el movimiento, ¿no? Y esto lo digo muy a conciencia porque entiendo que aún le falta madurar al movimiento feminista en torno a decir, cuando dicen todas, ¿no? Cuando dicen todas, no están todas. En estos momentos entiendo que el movimiento feminista tiene una deuda que está apareciendo, pero nos va a llevar mucho tiempo, tiene una deuda con las mujeres, con algún tipo de condición de discapacidad, con las mujeres que están privadas de su libertad, con las mujeres de los pueblos originarios, con las mujeres de otras culturas. Digo que ahí hay una deuda aún que, insisto, está apareciendo, pero falta madurar. Pero sobre todo con las mujeres con alguna condición de discapacidad, digo, desde el momento en que planificamos una marcha y no la pensamos accesible, no estamos todas. Entonces, me parece que pero es todo para seguir construyendo, no es una crítica negativa, sino que la hago desde el lugar de poder sumar justamente una crítica positiva y decir, bueno, cuidado chicas cuando decimos todas, porque quizás no estemos todas, ¿no? Entonces me parece que sí hay un trabajo que debemos hacer, sobre todo en educación, para dotar a las mujeres con discapacidad para que alcen sus propias voces, ¿no? Como de hecho lo hacemos nosotras, y que empiecen como se pueda a exponer justamente esas voces y a exponer justamente el cuerpo, a ponerlo el cuerpo, ¿no? En esos lugares políticos, entre comillas, donde hace falta que estén presentes. Pero esa es una labor que yo creo que tanto familias como profesionales debemos ayudar y debemos acompañar, pero es una labor que tienen que hacer las propias mujeres con discapacidad, ¿no? Las luchas tienen que ser propias. Entonces podemos acompañar, podemos generar dispositivos de apoyo, dispositivos accesibles, adaptaciones, pero sí es necesario que podamos, o sea, que puedan alzar sus propias voces, ¿no? Que esto sea una lucha individual para que sea colectiva. Pero bueno, es muy interesante el tema de la mujer. Digo, porque vos sabés, Ana, que en la historia también, las mujeres con discapacidad, en los estudios de género, no han sido ni siquiera mencionadas. O sea, aparecieron aquí, ahora, hace un par de añitos, empezaron a aparecer estudios específicos con perspectiva de género en torno a las mujeres con discapacidad. Pero antes no existía, o sea, cuando se hablaba de mujeres, totalmente, absolutamente, sí. Absolutamente. Sí, a ver, acá hay un mensajito. Dale. Sí, continúa, yo lo busco. No, el respeto, dice Nora, el respeto sobre todo, claro, por supuesto. El respeto y vaya, ¿no? Digo, el respeto por las corporalidades, el respeto por la intimidad, el respeto por las tomas de decisiones, el acompañamiento también en esa toma de decisiones, ¿no? A mí me sucede mucho de consultas que bueno, ¿y ahora cómo sigo? Y ahora te acompaño hasta que vos me digas basta.
porque si no, no sería coherente con mi discurso, ¿no? Digo, Claro. acompaño procesos sexuales, pero te suelto la mano y ahora arreglate. O sea, te doy unos tips como armar una torta y después te suelto la mano. Y no, la verdad que así no se construye. Por eso digo que el acompañamiento tiene que ser permanente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Acá, bueno, había un mensajito de Gustavo, mi marido, Ujú. que dice, bueno, volviendo al tema de los niños y del cuidado y de la educación, ¿no? Y el poder decir y decidir. Dice, obligar a un niño a darle un beso a un tío, a una visita, o si el niño no quiere, eso no está bien. Claro, eso digo yo, ¿no? Por ahí el acercamiento al otro. Viste que antes se tendía, que tu padre, mi abuelo decía, dale un beso al tío, dale un Es beso a cierto, la abuela, abrazalo que no sé qué, ¿viste? Hoy es cierto. por hoy, gracias a todo y gracias a la educación, yo por mis hijas alcanza con un buenas tardes, y si no hay beso de por medio no pasa nada. Bueno, ahora la pandemia un poco ayudó a esta distancia, Sí, sí. pero a mí, por ejemplo, me pasaba en lo particular con Kiara que la manera de acercarse al otro no era siempre la apropiada, porque no es lo mismo que corre a abrazar al papá de las piernas o a mí o a mi hermana que a un vecino. Entonces fue algo que yo siempre se lo marqué, el hecho del acercamiento al otro, el cuidado en los roces, que la verdad, con palabras simples, no todas las personas tienen buenas intenciones, no todas las personas son buenas y no todas las personas son malas, pero tener ella conciencia de su propio cuerpo, Tal cual. y poder notar si me estoy apoyando en la rodilla de alguien, digo yo, ¿no? Para mí eso fue un gran desafío, lo pudo entender y lo logramos, digamos, pero bueno, fue un trabajo constante de tener que marcarle de la manera apropiada, nunca exponiéndola, explicándole mil veces, y es una tarea diaria educar también, ¿no? En lo que es Sí. sexualidad. Así que Sí, eso. Ana, y es interesante esto que contás, porque en realidad muchas mamás y muchos papás tienen inquietudes en cuanto a esto. Primero, cuándo empiezo, ¿no? Que un poco ya lo charlamos. Y después, me parece que hay algo, ¿qué selecciono, no? Bueno, yo creo que lo primero es pensar en la convivencia, en cómo convivimos con lo diferente que somos, por suerte, con lo diferente y con lo diverso que somos. Y después es el contacto de los cuerpos. El cuerpo tiene que aparecer porque yo tengo derechos sobre mi cuerpo y la otra persona también los tiene. Y hay que enseñar justamente, porque esto se enseña, esto que vos decís de la educación, esto es educación sexual. No le podemos poner otras palabras. En realidad, este cuerpo, inclusive en discapacidad, es mucho más complejo porque muchas veces los cuerpos de las personas con discapacidad están mucho más terapizados, ¿no?, que el resto de las personas. Entonces, son cuerpos que a lo mejor desde muy pequeños han tenido acceso el fisiatra, la kinesióloga, el fonoaudiólogo, la psicóloga, entonces, digamos que hay un combo de profesionales que han accedido a ese cuerpo. Por eso yo digo que hay que ser muy cuidadosos, y a los profesionales siempre se los digo en las capacitaciones, no le saco la ropa en cualquier lugar a mi paciente, le pido permiso, le cuento lo que voy a hacer con su pierna, con su brazo, con su torso. O sea, digo, todas estas cosas tienen que aparecer porque son accesos a un cuerpo. Y quiero decir esto, el cuerpo es nuestro territorio sexuado por excelencia. Entonces, tenemos que enseñar, por un lado, justamente, bueno, ¿qué accesos puede tener el otro a mi cuerpo o la otra a mi cuerpo? ¿Y qué accesos puedo tener yo al cuerpo del otro y de la otra? Ese feedback, digo, doble, es para justamente protegerlos. Bueno, mi papá, mi mamá, como vos decías, yo puedo venir a las piernas y enlazar las piernas de mi mamá y de mi papá y alojarme allí, pero quizás no lo puedo hacer con un amigo de mi hermano, o no lo puedo hacer con un tío que no veo siempre, o no lo puedo hacer con mi terapeuta, ¿no? Digo, o mi terapeuta poder decir, no quiero estar así en este momento, en este lugar, o llamar a mi mamá. O sea, entonces todas estas cosas que me parece que son básicas, pero en discapacidad son tan complejas, de muchas veces de enseñar y de instalar, ¿no? Y de instalar como hábito. Que son recursos además que van a servir para la protección y el cuidado, o sea, son Tal cual. sumamente importantes que estén
no te digo constantemente en alerta, pero sí que se tengan en cuenta para, ante una situación incómoda, poder comunicarlo de alguna manera. Exacto. ¿Qué dice Sabri acá? Que dice, bueno, Sabri dice, bueno, jamás forzar ningún vínculo, Claro, perfecto. claro. Eh, a Tampoco ver de si, no amigos, quiero, Ana, tampoco de claro. amigos y de amigas. Ujú, Viste que también yo lo noto mucho a veces con las familias, sobre todo de adolescentes con algún tipo de discapacidad y también sobre todo intelectual, que me dicen, y bueno, yo la mando o lo mando al club, y bueno, ¿y en el club qué pasa? Y no, y vuelve llorando, y vos le preguntás por qué vuelve llorando, y a veces le dicen cosas, bueno, esto hay que intervenir, ¿no? O sea, porque digamos que detrás de esas cosas que se dicen, quizás en un club, a modo de burla, ¿no? De ridiculización. La ujú, persona, en este caso, la joven, la adolescente, bueno, lo cuento porque me acordé de una situación de un adolescente, sí, la pasa muy mal en el momento. Entonces, sí, sí, me sí. parece que hay que dotar de todos esos recursos, como bien vos decías, para que esto, si sucede, aunque sea que estemos informados nosotros los adultos, ¿no? Claro, tal cual. Y nunca entrar en pánico delante de ellos o alarmados, porque pueden hasta pensar que son los responsables de lo que Tal cual. pasa o de lo que, ¿no? Porque los chicos tienden a culpabilizarse de lo que le sucedió y Uh-huh, eso es terrible. uh-huh. Eh, así que eso. Bueno, esto, remarcar un poquitito, como yo me noté acá, el derecho a disfrutar de la sexualidad, Ay, como yo te sí, decía. perdón, Ana, de nuevo, Sí, yo soy decime, farandulera. Mira, vos decime, me Gerardo, encanta. Sí, Gerardo, que en realidad ahí pone un saludo desde México también. Gerardo, acá, cuando sí, puede, se contacta. Y me alegra muchísimo, Gerardo, ahí te vi, bueno, Gerardo se está recuperando, si me permitís, Gerardo, decirlo, de una lesión medular. Hemos tenido charlas muy lindas. Inclusive conozco algunas profesionales que están rehabilitando, ayudando en la rehabilitación de Gerardo. La verdad que bueno, ahí te vi erguido, si me estás escuchando te vi ahí con un dispositivo VIP de bipedestación, y me alegra muchísimo que te estés recuperando, Gerardo. Así que bueno, saludo desde Gerardo, México, me toda la dice, buena claro. onda para que te recuperes pronto, entonces. Seguro que así será porque no solo tiene mucho recurso intelectual, Gerardo, sino tiene una energía y transmite, ¿no? Unas ganas y la no estigmatización. Si hay 2 o 3 conversaciones que tuve con Gerardo muy cortitas, pero él siempre diciendo esto, ¿no? No quiero estigmatizar lo que me sucedió, yo le doy para adelante, voy a salir de esto, entonces poniendo mucha energía positiva, que eso es fundamental. Así que bueno, un saludo enorme desde aquí de Tal cual, Argentina. un gusto, la verdad. Mari, te quería preguntar con respecto a una figura que son no sé si estoy en lo Asistentes correcto, sexuales. asistentes sexuales, sí. Uh-huh. Bueno, mira, la asistencia sexual, Ana, surge, o sea, digo que de la mano del modelo de diversidad funcional, no estoy peleada con el modelo de diversidad funcional, pero sí empecé a preguntarle a las propias personas con discapacidad cómo desean definirse, ¿no? Digo, ¿cómo quieren ser nombrados? Y por supuesto, ¿cómo quieren ser nombrados? Ana, Mariela, bueno, Tal entonces cual, será Alejandra, con su será identidad. Gerardo, será Ujú. Nora, claro, será Sabri, digo, serán con sus nombres y con lo que sientan ser, pero más allá de eso como colectivo, como comunidad, ¿no? Empezó a aparecer esta tensión del modelo de diversidad funcional, que es un modelo europeo, que es un modelo que de alguna manera viene a decir cosas muy, pero muy interesantes en cuanto a la autonomía, la interdependencia, la interseccionalidad, que entiendo que en Argentina estamos lejos de ese modelo. Entonces empecé a tener cuidado digo porque, claro, si todavía tenemos que garantizar un baño accesible de una mamá que hace un año que lo está pidiendo para su hijo en Villa Moreno, estamos lejos de pensar un modelo de que todos somos diversos funcionales y que tenemos los mismos derechos. Cuando vos bajas a la realidad, esos mismos derechos no se garantizan a todos, ¿no? Tal cual. Y siempre la menciono a esta mamá porque hace un año y medio, deben hacer 2 ya también, pandemia de por medio, que está pidiendo por favor que le ayuden a construir un baño accesible para su hijo.
ella vive en una casilla, ¿no? Entonces, digo, cuando nos acercamos a estas cuestiones, vemos que un modelo europeo está lejos de nuestras realidades. O cuando todavía hay que circular por 650.000 escuelas para que acepten a tu hijo que tiene un certificado de discapacidad, y bueno, entonces estamos lejos de esos modelos europeos. Pero vos sabés que la asistencia sexual viene de la mano del modelo de diversidad funcional, pero en Estados Unidos surge ya en los años 70, y vos mencionaste al patriarcado, al capitalismo, y como siempre parece que todo lo que tenga que ver con servicios sexuales lo tienen que hacer las mujeres solamente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos surge justamente un grupo de mujeres que son terapeutas y que, insisto, en los años 70 y pico, entienden la labor del acompañamiento sexual a varones con alguna condición de discapacidad. Y después lo toman los países europeos, llega a Argentina por los años 90 y pico, estableciéndose con algunas profesionales, algunas de ellas psicólogas, acompañantes terapéuticas. Entendemos también que la labor de la asistencia sexual no es la labor directa de una trabajadora sexual, ¿no? Hay una diferenciación, es una terapeuta, sabe cómo mover esos cuerpos, cómo asistirlos ante una urgencia, suelen tener algunos requisitos en la atención y en el encuentro, no se llaman justamente citas, sino que son sesiones. Tienen que ser los varones, varones o mujeres, ¿no? Pero tienen que ser mayores de edad y es cierto que, yo siempre lo digo, tienen que tener cierto recurso económico, porque hoy una asistencia sexual sostenida en el tiempo no es un recurso económico barato, digo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hoy en Argentina, yo inclusive conozco asistentes sexuales, no muchas, hay dos o tres dando vuelta en Argentina que son excelentes, sobre todo la Cari Moreno en Buenos Aires, y la nombro porque me lo permite hacerlo, hace un trabajo impecable, profesional, asistiendo a varones, y en la amplitud también como para asistir mujeres o asistir a parejas. No olvidemos de que quizás hay parejas con condiciones de discapacidad que necesitan ser asistidas, ¿no? Que necesitan una tercera persona que quizás ayude a la colocación de un preservativo, o de cierta posición, o de quitarse la ropa, o de acercar los cuerpos, ¿no? Es una labor muy interesante, pero también muy valiente, ¿no? La labor de la asistencia sexual es muy valiente. Encontrarse digo con yo también por la mirada social, digo yo, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, con esa carga de la mirada social, esa mirada que siempre aparece con señalamientos y con un montón de cuestiones, pero que solamente se dedican a mirar de mala manera, pero que vos no lo ves después incursionando en nada que tenga que ver con la colaboración para los colectivos de discapacidad o por otras cuestiones. Tal cual. Tal cual. Inclusive esto, ¿no? Relacionar siempre la asistencia sexual con el trabajo sexual. Y no hago la diferenciación porque entiendo que el trabajo sexual está mal. Al contrario, pero digo, el trabajo no es, la asistencia sexual se confunde erróneamente con el trabajo sexual. Porque en el trabajo sexual quizás, porque conozco trabajadoras sexuales que me dicen, yo he atendido muchos clientes varones con discapacidad, pero la asistencia sexual es una sesión, digo, de encuentro, no quizás coital, sino a lo mejor con su propio cuerpo, o con una película y un vino, o con un baño a solas, ¿no? Estar en una bañera o poder desnudarse y mirarse al espejo, digo, son encuentros, por eso se llaman sesiones, que pueden ser con la asistente sexual, facilitando el encuentro con tu propio cuerpo. No necesariamente es un momento coital con esa asistente sexual, ¿verdad? Tal cual. Pero bueno, estamos, insisto, con Argentina estamos dando los primeros pasitos. Sí, estamos a años luz. Y fíjate que en España, Ana, igual hay que, digo yo, todo lo que sea positivo y todo lo que ayude a ejercer derechos, está perfecto para mí.
Así En, que... en España hay empresas, ¿no?, que se ocupan ya de tener sus asistentes sexuales. Vos, siendo a lo mejor un varón o una mujer con discapacidad, te acercás o llamás por teléfono, completás una ficha, porque bueno, hay que tener datos específicos de esa persona. Vos tenés datos también como persona con discapacidad de tu asistente, de quién va a venir, quién es, cómo está formada, cuáles son justamente sus habilidades, digo, en torno a la discapacidad. Claro. Y por eso digo, aquí estamos dando los primeros pasos hasta llegar a esos modelos en donde ya hay empresas pensadas, ¿no?, para acompañar, digo. Tal cual. Mari, bueno, este Instagram se pasó volando, volando, nos quedan 5 minutitos que te los voy a ceder para que vos puedas cerrar No, como no, no, quieras. no, dale vos, Primero yo te agradezco. agradecerte a vos, Ana. Vos sabés que nunca tuvimos oportunidades de charlar nosotras. No, nos Es, vimos, nos encontramos, pero nunca nos sentamos a charlar realmente, ¿no? es cierto, es Así que, cierto. bueno, qué buena oportunidad. Igual me parece que te conozco desde siempre porque bueno, te sigo y escucho tus charlas. Sé que tuviste un 2020 más allá de la virtualidad muy activo. Eh, Terrible, Simposio, bueno, impresionante. Así que terrible, nada, eso, agradecerte muy que estés acá. enriquecedor. No, por Sí, la verdad que favor, sí. Te gracias agradezco a vos. de corazón el que hayas aceptado un 5 de enero No, a abrir este programa de 2021. Así que fuiste mi mira, primera invitada y te lo cuando agradezco. yo siempre digo, Ana, que cuando lo que nos mueve es esto, ¿no? La garantía de derechos, cuando nos mueve la pasión por lo que hacemos. Bueno, no hay horarios, no hay tiempo. Está mal, ¿eh? Algunos me dirían, che, bueno, pero hay que poner un freno. Bueno, uno verá cuando pone el freno. En realidad, Podemos estar en la pile, podemos estar en la pileta. sí, tal cual. Bueno, yo Pero hoy elegí estar bajo del aire con Mariela de Gano. Para mí eso yo también, es fantástico, exacto. es re valioso y te lo agradezco de verdad, Gracias. Mari. Muchas gracias a vos, Ana, y a todas y a todos los que estuvieron conectados, que una maravilla, porque no estuvimos nosotras solas, fueron y vinieron ahí muchas, sobre todo muchos afectos. Para mí, muchas de la gente en que mencioné y seguro las que se me pasó, están dentro de mis afectos. Así que agradecerte un montón a vos por generar este espacio y para replicar un tema que sigue estando siempre tan oculto, ¿no?, que es la sexualidad, el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Así que gracias, Ana, muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a vos, Mari. Te Un dejo un beso besote enorme, enorme y ya nos volveremos a encontrar en algún momento del año. por Dale, supuesto. Gracias, te gracias a todos. agradezco. Un besote. Chau, Chau, chau. chau. Bueno, este fue un programa más de A Corazón Abierto con Mariela Degano. Muchas gracias por estar ahí. Un beso.